¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 19 de noviembre del año 2025. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí en el programa a través de radio y TV Nicolaita, quienes nos escuchan en el podcast a través de todas las plataformas de música y streaming. Hoy vamos a hablar sobre pues temas interesantes relacionados a la tasa de interés en los Estados Unidos. Van a haber incertidumbre por parte de la Reserva Federal sobre el recorte de tasas en el mes de diciembre, más por lo que hablábamos la semana pasada sobre los estímulos de aranceles que está proponiendo Donald Trump para los ciudadanos estadounidenses, de una cifra de cerca de $2,000 por contribuyente, algo que podría acrecentar los temas de inflación. De eso hablaremos también. Hablaremos sobre las acciones que están profundizando su caída ante las cifras de compañías como Nvidia y los datos del empleo en Estados Unidos, aunque es un dato que muy difícilmente podrá ser certero por el cierre del gobierno que se tuvo por más de 40 días, pero bueno, habrá cifras de ello y se está la expectativa y el mercado pues está prácticamente en rojo al día de hoy. Se mantiene esa expectativa del mercado en rojo. Y también hablaremos sobre Cloudflare, esta nube pues que cayó el día de ayer. Se cayó esta plataforma, al igual como pasó con Amazon Web Services hace unas semanas. Bueno, esta plataforma que también alberga varias plataformas eh, digitales, entre ellas la red social X y ChatGPT, entre algunas otras. Bueno, se cayeron el día de ayer. Hablaremos un poco sobre eso y sobre lo que mencionamos también en emisiones anteriores, el hecho de que las compañías tengan pues tan centralizado su pues su información en algunas cuantas compañías, pues que solamente son las únicas que existen. Eso, tener sus propios servidores. Hablaremos también sobre nuestra cápsula Marketing para Todos y la cápsula Mundo Cripto aquí en Encuentro de Negocios. Y vamos a iniciar con nuestra cápsula Marketing para Todos y continuamos aquí en Encuentro de Negocios. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Marketing para Todos, el espacio donde vamos a transformar tus ideas en herramientas prácticas para tu emprendimiento. Soy Nicole García y hoy quiero platicar contigo sobre algo que parece pequeñito, pero que realmente tiene un poder enorme, y es el eslogan de tu marca. A veces pensamos que un eslogan es solamente una frase bonita o pegajosa, pero no. Un buen eslogan es como el ADN de tu marca, pero resumido en poquitas palabras. Es eso que la gente recuerda, que repite y que sin darse cuenta empieza a asociar contigo. Entonces, ¿por qué es tan importante tener uno? Primero, porque comunica tu promesa. Un eslogan claro va a decir qué haces, cómo lo haces y qué te diferencia. Piensa en los ejemplos como Nike con Just Do It o el de Porque tú lo vales. No son solo palabras, transmiten actitud, filosofía, personalidad, etc. Segundo, porque genera conexión emocional. Las palabras mueven. Un buen eslogan puede inspirar, motivar o simplemente hacer clic con el cliente ideal. Cuando logras tocar una emoción, también logras permanencia. Tercero, porque te hace memorable. El mercado está lleno de muchísimas marcas y toditas buscan atención. Un eslogan breve, auténtico y con intención puede ser justo eso, lo que haga que te recuerden entre todas las opciones. Cuarto, porque guía tu comunicación. Tu eslogan no es solamente para ponerlo junto al logo y que se vea bonito. Este te va a acompañar en tus redes, en tus presentaciones, en tus campañas, en todo. Es como ese hilo conductor que mantiene tu mensaje consistente en el mercado. Así que si todavía no tienes un eslogan, este es un gran momento para crear uno. Piensa en un propósito, en lo que haces único para tu emprendimiento, en quién es tu cliente ideal. Y todo esto, condénsalo en una sola frase que realmente hable por ti y por tu emprendimiento. Yo soy Nicole García y esto fue Marketing para Todos. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en la próxima cápsula aquí en Encuentro de Negocios. No olvides,
Haz que tu marca hable y, por supuesto, que se escuche. Continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar sobre esa incertidumbre en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que está expectante sobre el recorte de la tasa de interés, si se hace o no durante el último cierre del año, ya pues prácticamente dentro de unas semanas, ya en el mes de diciembre. El presidente del Banco de la Reserva Federal ha dicho que no apoya el último recorte de tasa de interés del Banco Central estadounidense, aunque todavía no se ha decidido sobre el mejor paso a seguir para su reunión de política monetaria del mes de diciembre. Y es que hay una serie de expectativas sobre si está o no lista la economía de los Estados Unidos para un nuevo recorte de tasas de interés, que pues prácticamente tienen a la expectativa, y es que la evidencia que se tiene y los datos que se han obtenido dan a entender una resistencia subyacente a la actividad económica más de lo que se había esperado. Son prácticamente comentarios diversos que se tienen y datos prácticamente divididos. Los mercados financieros han tomado nota del volumen de comentarios procedentes últimamente de los llamados que se han hecho a través de la Fed, y los inversores han rebajado las probabilidades de recorte de tasas en diciembre a cerca de un 50%, basándose en los contratos de futuros de los fondos federales. Antes de la reunión de octubre de la Fed, esas probabilidades rondaban el 100%. Entonces, de alguna forma el mismo mercado está empezando a resentir, incluso predecir la rebaja, las probabilidades de una rebaja del corte de tasa, que incluso llegan a un 50% de probabilidad, y el mercado cada vez más se acerca a poder indagar de que no será posible una rebaja de tasas de interés por parte de la Reserva Federal durante el mes de diciembre. Tras la decisión de septiembre, cuando el Banco Central recortó la tasa por primera vez, se dijo que podían continuar otras 2 reducciones de tasas durante este 2025, que era una posibilidad, pero no era algo totalmente seguro. Y pues de alguna manera la Reserva Federal se está manteniendo expectante ante este escenario que es sumamente inestable. Se tienen datos muy escasos, porque también el cierre del gobierno en los Estados Unidos llevó precisamente a que existiera esta incertidumbre, porque no hay datos precisos, no van a existir datos exactos ni del desempleo en los Estados Unidos, ni de la inflación como tal, porque pues no existieron labores en las oficinas del gobierno de los Estados Unidos durante 40 días. Entonces ese recorte de actividades por el cierre del gobierno pues prácticamente llevó a que no se puedan tener datos fiables del último trimestre. Entonces se está a ciegas respecto a las decisiones que se puedan tomar, y esto al final de cuentas lleva a que la incertidumbre se traslade también a los mercados, porque no va a haber datos precisos, solamente habrá datos que pudieran ser no tan exactos, y que si se dan a conocer respecto a desempleo o inflación no serán tan confiables. Ese es uno de los aspectos que lo mencionan los analistas, lo mencionan también los medios especializados, el hecho de que no existan datos que tengan precisión, pues obviamente puede llevar a aún más la incertidumbre que ya se tiene en el mercado. Algunos otros analistas mencionan que las tasas deberían mantenerse en su nivel actual durante algún tiempo para lograr un equilibrio entre la inflación, que con un 3% sigue estando por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, y la debilidad de la contratación en el mercado laboral. También se habla de un crecimiento aún fuerte, que podrá ralentizar o estancar los avances en el enfriamiento de las presiones sobre los precios, sumado a lo que mencionamos incluso la semana pasada, que no sabemos cómo vaya a tener, va a tener un efecto inflacionario
el hecho de que se llegara a aprobar este apoyo, este estímulo a los contribuyentes de cerca de $2,000, que es similar a lo que sucedió durante la pandemia, el darle dinero al contribuyente, y esto pues de alguna forma contribuyó a los efectos inflacionarios que se viven el día de hoy. Entonces pues no es nada alentador. Seguramente la Reserva Federal podría ser muy prudente y decidir no bajar la tasa de interés en el mes de diciembre, esperar un poco a que este escenario empiece a mostrar datos que sean un poco más factibles. El cierre del gobierno que tuvo el gobierno de los Estados Unidos no da esa certidumbre, y por ende pues se genera mayor especulación si se llegaran a dar datos que pues sean como sean, no van a ser confiables. Ese es el punto, y no van a ser precisos. Entonces ojalá exista la prudencia. Seguramente así será. La Reserva Federal de Estados Unidos siempre ha sido muy prudente, a pesar incluso de las presiones del mismo Donald Trump. Entonces veremos qué pasa en las próximas semanas y lo comentaremos aquí en el programa. Vamos a la siguiente parte aquí en Encuentro de Negocios. Continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar sobre las acciones que pues están profundizando su caída ante las cifras de compañías como Nvidia, una de las más valiosas del mercado, y de los datos del empleo en los Estados Unidos. La venta masiva de acciones a nivel mundial se ha extendido por cuarto día consecutivo desde el inicio de esta semana, ya que los inversores están preocupados por las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas que se alejaron de los activos más riesgosos en vísperas de los resultados de Nvidia, esta compañía que pues fabrica los microchips para inteligencia artificial y muchos otros componentes que se utilizan hoy en día, y un informe clave sobre el empleo en Estados Unidos a finales de esta misma semana. Los inversores están nerviosos. El índice Standard & Poor's 500 cayó 0.9% y el Nasdaq se dio 0.8%. Es una señal más de la debilidad del sentimiento. El Bitcoin también cotizó en torno a niveles no vistos desde el mes de abril, y esto está generando pues un nerviosismo en el mercado, precisamente porque algunos creen que las tecnológicas, principalmente las que están ligadas con inteligencia artificial, están sobrevaluadas, algo que no podría estar algo alejado de la realidad. Muchos hablan de la burbuja de la inteligencia artificial, como fue la burbuja de Internet a principios del siglo, pero lo cierto es que cada vez que hemos hablado de este tema referente a una posible burbuja, surge algo que empieza a tomar forma y se desvanece. En este caso de la inteligencia artificial, pareciera que pudiera suceder igual. El entorno en el que vive esta nueva tecnología sí está encontrando una razón de ser en las múltiples herramientas donde está siendo adoptado. O sea, si comparamos la burbuja de Internet del 2000, había muchas compañías de Internet que pues prácticamente no eran nada, eran simples portales web que no tenían sentido. Hoy, si lo comparamos con la inteligencia artificial, vemos que sí hay un efecto inverso. O sea, la inteligencia artificial existía como tal cuando se lanzó en esta inteligencia artificial generativa, y después vimos cómo las compañías de tecnología empezaron a encontrarle una utilidad dentro de sus propias herramientas. Plataformas como CRMs, por ejemplo, donde las compañías tienen sus bases de datos y han logrado adoptarlo. Compañías como Google, que incluso han desarrollado su propia inteligencia artificial para mejorar sus herramientas, sí están encontrando una utilidad en sus propias herramientas. Entonces, pensar que es una burbuja inteligencia artificial sería un poco arriesgado mencionarlo. El índice Nasdaq también está emitiendo señales pues que no son muy agradables. Más de las cerca de 3.300 miembros del índice cotizan en mínimos de 52 semanas
de sus máximos, una señal de debilidad interna del mercado que hace improbable un nuevo repunte. El mercado está en rojo, en pocas palabras, y está a las expensas de pues escenarios pues de incertidumbre, que bien lo mencionábamos aquí. Incluso el criptomercado, pues bueno, ni pensar, el Bitcoin ha caído, cayó por debajo de los $90,000 el día de ayer, luego tuvo un repunte nuevamente, y nuevamente llegó arriba de los $90,000, pero el escenario en los mercados está sumamente expectante. La incertidumbre es lo que reina en los mercados. Esta valoración de algunas de las acciones. En cuanto a tecnología, creo que las tecnológicas no están tan sobrevaluadas, principalmente las ligadas a inteligencia artificial. Creo que están teniendo un ritmo acelerado porque el mercado también está demandando esta clase de servicios. Creo que es una clara realidad. No es el escenario tampoco que vimos durante la pandemia, donde había este escenario donde las tecnológicas estaban sobrevaluadas, y ahí sí se veía una tendencia respecto a la realidad. En el caso de las compañías que están ligadas a inteligencia artificial, como es el caso de Nvidia, pues vemos que no es así. O sea, la realidad sí está de la mano con el efecto en el mercado. Las gráficas, bueno, podrán indicar algo en la tendencia en el mercado, pero de alguna manera, incluso como lo mencionamos en algún momento, que incluso las gráficas mostraban una tendencia favorable, al final no coincidía con la realidad. Pudiera ser un escenario similar, aquí lo mencionábamos en algún momento hace algunos años. Podrían ser otros factores los que podrían llevar a que siga esta caída, pues principalmente esto que sí es real, que es el que la tasa de interés pues prácticamente nos vaya a rebajarse en diciembre, que el cierre de gobierno en los Estados Unidos ha afectado mucho, ha generado más incertidumbre porque no va a haber datos reales sobre la inflación y sobre los datos del empleo. Entonces eso sí genera más incertidumbre, y que puede llevar a que otras compañías también estén totalmente viendo que sus utilidades no son tampoco apegadas a la realidad, y que por ello han disminuido en el mercado. Pues bien, vamos a la cápsula Mundo Cripto y regresamos aquí a la parte final de Encuentro de Negocios. Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Y bueno, la verdad es que la semana en el mercado cripto fue una locura. Hoy vamos a tratar de entender qué pasó, porque tenemos de todo. Artículos que hablan de una caída brutal, otros con predicciones, pues totalmente opuestas, y un fallo técnico que casi nadie vio venir. La idea es descifrar qué hay detrás de todo este caos. Ok, vamos a desempacar esto. El mercado sufrió un verdadero baño de sangre, como le dicen. Sí, totalmente. Es que las cifras son impactantes. Vimos a Bitcoin probando el soporte de los $90,000 y la capitalización total del mercado, cayó más de un 4%. Y eso en dinero es una barbaridad. Exacto. Y el dato que a mí me voló la cabeza, más de 189,000 traders liquidados en un día. Híjole, más de $1,000 millones en liquidaciones. Y el índice de miedo y codicia, pues por los suelos. En miedo extremo, un pánico total, ¿no? Sí, pero fíjate que lo más fascinante aquí es que esto no fue un evento aislado del mundo cripto. Ah, ¿hubo conexión con otros mercados? Claro, un eco clarísimo. El S&P 500 y el Nasdaq también cayeron. Hay mucha incertidumbre por la inflación en Estados Unidos, por lo que vaya a hacer la Reserva Federal. O sea, el nerviosismo es general. Exacto. Y se vio en los ETFs de Bitcoin y Ethereum que tuvieron salidas netas masivas, más de $250 millones para Bitcoin. ¡Wow! Pero, y aquí viene lo curioso, en medio de todo ese miedo, los ETFs de Solana y XRP tuvieron entradas netas. ¿En serio? Sí, como si algunos inversores vieran una oportunidad justo ahí, en medio del caos. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque, a ver, tenemos este pánico, pero también dos visiones del futuro que no podrían ser más distintas. Sí,
Dos narrativas en plena batalla. Por un lado, el argumento bajista. Hay un análisis técnico que dice que Bitcoin rompió un soporte clave, ¿cierto? Correcto. Se basa en un indicador llamado MBRB. Para no meternos en rollos muy técnicos, haz de cuenta que es como un termómetro de valor justo. Ajá. Y al romperse ese soporte, que no pasaba desde 2022, pues el siguiente objetivo histórico a la baja podría estar por los $75,700. Una caída del 18%. Híjole. Es una posibilidad técnica, sí. Pero esa es solo una cara de la moneda. ¿Qué dice el otro bando? El de los optimistas. El otro lado, pues, lo vemos en los datos on-chain, o sea, en la información directa del blockchain. ¿Y qué nos dicen? De Bitcoin están acumulando, están comprando. Espera, o sea que mientras los pequeños inversionistas venden con pánico... Efectivamente, los grandes jugadores están aprovechando para comprar más barato. Es una dinámica clásica de mercado. La historia de siempre, ¿no? Pues sí, tienes el análisis técnico a corto plazo que grita peligro, contra la convicción a largo plazo de los grandes tenedores. Analistas como Tom Lee, de hecho, predicen un nuevo máximo histórico antes de que acabe el 2025. ¡Qué locura! Pero mientras todo este drama de precios ocurría, pasó algo que a mí me parece, pues, hasta más grave y que casi nadie peló. El fallo de infraestructura, ¿verdad? Sí, la caída de Cloudflare. Así es. Para que la gente se dé una idea, Cloudflare gestiona casi el 20% de todo el tráfico de Internet. Y de repente, ¡pum!, se cayó. Y con eso se cayeron sitios como Coinbase, Ledger, BitMEX. Quedaron inaccesibles. Exacto. Y lo increíble es que no fue un ciberataque, fue un error interno. Es una ironía tremenda. Es la máxima ironía. Tienes una industria construida sobre la promesa de la descentralización. Y resulta que depende críticamente de servicios centralizados que pueden fallar. Claro. Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, ya lo advertía. Dijo que sacrificar descentralización por adopción masiva crea justo esto, puntos únicos de fallo. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos deja esta semana? Tenemos un mercado, súper volátil, dominado por el miedo, expertos que predicen tanto una caída profunda como un rally histórico. Y un recordatorio de nuestra fragilidad. Exacto, un recordatorio brutal de que la infraestructura sobre la que opera todo esto es, más frágil de lo que pensamos. Importante a seguir debería ser la de la verdadera descentralización. La pregunta es, ¿se está construyendo un sistema realmente resiliente o solo estamos replicando los viejos problemas en una tecnología nueva? Muy buena pregunta para quedarse pensando. Regresamos con Brian y nos escuchamos la próxima semana en la cápsula Mundo Cripto en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios hablando sobre esta plataforma Cloudflare que afectó su caída el día de ayer a plataformas como X o ChatGPT. Los usuarios de estas plataformas tuvieron inconvenientes en la navegación, mientras que Cloudflare dice que los servidores se estaban recuperando y hubo intermitencias en el mundo web. Muchas plataformas, incluso no tan ligadas directamente, se veían afectadas por utilizar alguna plataforma como puente, terminaban padeciendo intermitencias en el servicio. Entonces los usuarios reportaron fallas en todo el mundo, donde muchas plataformas ligadas a esta nube tienen ahí su soporte. Lo mismo que pasó con Amazon Web Service hace unas semanas y que lo hablábamos aquí en el programa, sucedió ahora con esta plataforma, este software Cloudflare, que es utilizado por páginas web, aplicaciones y redes sociales en todo el mundo, actuando como un amortiguador entre sus sitios y los usuarios finales, protegiéndolos de ataques que pueden sobrecargarlos en tráfico. Pero ha estado, o registró más bien desde la mañana de ayer, caídas a nivel global, plataformas muy, muy conocidas, muy utilizadas, como lo decíamos, la red social X, la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, la plataforma Canva, que es muy utilizada para hacer diferentes diseños, plataformas de videojuegos como Discord, SoundCloud y algunas otras plataformas
sitios de almacenamiento, incluso como la plataforma Dropbox, que sufrieron pues también intermitencias en su servicio y caídas. Es algo que preocupa, no por lo que pasa, o sea, del escenario de que no exista o que exista más intermitencias y que no haya habido servicio en algunas plataformas. Ya no ese es el debate, o sea, el debate no es que se caigan las plataformas por X y el por qué, pues son diferentes razones que pueden suceder. El tema central en el debate es cómo son las plataformas que ofrecen servicios a los usuarios tan vulnerables al estar centralizadas en tan pocas compañías que tienen sus servicios en la nube. Ese es el gran inconveniente, como lo dijimos aquí cuando se cayó Amazon Web Service, lo mismo. Muchas compañías tienen sus datos en la nube y obviamente si se caen, pues se caen con todo y sus servicios, se van de la mano, se van todos juntos y entonces eso puede afectar, pues dependiendo de dónde se encuentre la base de datos de algún banco, de algún portal de correo electrónico, de algún CRM, que las empresas están muy conectadas a través de estas plataformas de servicios en la nube. Si se cae, pues se caen los servicios. O sea, más allá de pensar de que no se puede accesar a una plataforma, ya cuando lo vemos en el mundo real, podemos ver que hay plataformas que cuando sucede, pues de repente vemos que terminales de tarjetas de crédito tienen intermitencias, fallan, entras a un portal web o entras a una plataforma donde hay un servicio que ofreces, hoy en mundos que está totalmente hiperconectado, se vuelve vulnerable, o sea, la vida real se vuelve vulnerable a niveles que incluso podría paralizar ciertos sectores de la economía. Entonces, es un debate que es interesante analizar porque son pocas las compañías, pues, si lo hablamos desde este punto de vista, las que ofrecen este servicio, o estos servicios en la nube, que al final de cuentas se alojan, pues obviamente por seguridad y también por la practicidad para las compañías tener en este tipo de compañías que ofrecen estos servicios, pues, tener ahí sus datos. Lo cierto es que en las últimas semanas hemos visto estos escenarios de caídas de servidores que han provocado que algunos servicios se paralicen por completo y algunos dependan mucho, incluso compañías enteras, de su operación. El que exista obviamente pues sus datos y toda su información cargada en servidores de este tipo. Ya le tocó a Amazon, le tocó a esta plataforma Cloudflare, que le pegó incluso a algunas portales web y redes sociales. ¿Cuál seguirá? Pues habrá que ver cuál sigue y cuál es la afectación que tenga. Eso va a ser lo interesante, porque cuando suceda y le pegue a un sector muy vulnerable, es donde podríamos ver los efectos reales de la dependencia total en diferentes plataformas que pues, están dependientes de otra en sus bases de datos que ofrecen estas plataformas. Esperemos no pase, y también las compañías pensar en tener diversificados sus bases de datos en diferentes plataformas no estaría mal, incluso por su propia seguridad de operación deberían de buscar la opción de diversificarlo y evitar así caídas que pueden ser pues totales, en las que no puedan ni siquiera seguir operando. Algo muy interesante para debatirlo, y ojalá no pase tan seguido, porque esto pues deja vulnerables no solo a las compañías, sino a los mismos clientes. Pues bien, de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Como siempre, agradeciéndole que nos acompañe, lo invitamos también a que nos siga a través de redes sociales y también a través de nuestro podcast en todas las plataformas de música vía streaming. Pueden encontrarnos como Encuentro de Negocios. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.